Bienvenidos a Buenas la clase tardes. del día de hoy. Buenas tardes, Evelyn. Al reinicio de clases de hoy, relacionado al pagaré. Bien, después de los exámenes, espero que hayan estudiado suficiente como para poder obtener notas. Permítanme. Bien. Dentro de todo este contexto que son los títulos de crédito, posiblemente el título de crédito más fácil es el pagaré. Y el pagaré es un título de crédito que está interpretado o manifestado en primera persona, porque indica pagaré. Yo, Ovidio David Parra Vela, pagaré en forma incondicional a Evelyn la cantidad de 400 quetzales dentro del plazo de tal. Pagaré. ¿Quién emite el título? ¿Quiénes participan en este título? ¿Participa una persona? ¿Participan dos personas? ¿Participan tres personas? ¿Participan cuatro personas? ¿Cuántas personas? En la letra de cambio, recordemos que había un triángulo: librador, beneficiario y librado. Es decir, librador, el que saca a circulación el título. ¿A favor de un beneficiario o a favor de sí mismo o en contra de sí mismo? Circula. Contra un sujeto deudor, que es el librado, que a la vez puede ser el mismo librador. Este triángulo desaparece en el pagaré, porque en este se le denomina un título lineal. Lo apunta, lineal. ¿Por qué? Porque yo me estoy comprometiendo a pagarle a una persona. Yo, en consecuencia, yo firmo el título como librador, librado. ¿Me explico? Pagaré, libro, y a la vez soy el mismo librado. En consecuencia, adquiero esa característica de la aceptación. Me convierto en el principal obligado. El término lo está diciendo, insisto, pagaré. Yo, Ovidio David Parra Vela, pagaré. No estoy dando la orden para que otro pague, como en la letra de cambio puede suceder. Páguese a la orden de Juan Carlos Soto la cantidad de él. Estoy ordenando. Es a la orden. En este no. En este está indicando pagaré. Libro y yo mismo soy el librado. Yo mismo me estoy obligando. Pagaré a favor de Juan Pérez. ¿Pueden intervenir dentro del título otros sujetos? Sí. ¿Puede haber aval? Sí. ¿Puede haber endoso? Sí.
pero no puede haber aceptación. ¿Por qué no puede haber aceptación? Porque el mismo librador, vuelvo a insistir, es el mismo librado. No tiene necesidad de haber aceptación porque yo mismo me estoy obligando. Entonces, ¿cuál es mi obligación? Digo, le debo a Dalia del Carmen. De Dalia, miren, le voy a pagar los 400 cristales que le tengo. Pero no puedo en este momento. Le voy a dar un pagaré para acreditar que sí le debo. Y se lo entrego. A Dalia entonces va a haber su momento en que me va a llegar a cobrar. Porque yo me obligué a pagárselo. A Dalia me puede decir, mire, desconfío de usted. Necesito que alguien avale que usted me va a pagar. Está bien. Un aval. Si a Dalia le debe a otra persona la misma cantidad, le puede decir, mira, no te puedo pagar, pero tengo este pagaré, te lo voy a endosar. Eso se llama transmisión del título. Y a quien se lo endoso, que puede ser a Carlos Roberto, yo no le puedo decir a Carlos Roberto, no le pago porque yo se lo libré a Dalia. No, a Dalia se lo transmitió en endoso, en consecuencia él es el último tenedor. Entonces, si digo pagaré, voy a pagar en forma incondicional. Quiere decir que el título no está sujeto a ninguna condición. Pero quiero que leamos antes esto. Vean el artículo 493 del Código de Comercio, que establece este artículo. Indica, disposiciones supletorias serán aplicables al pagaré en lo conducente. Las disposiciones relativas a la letra de cambio. En lo conducente. No quiere decir que toda la articulación o los artículos del Código de Comercio relacionados con la letra de cambio les son aplicables. ¿Por qué? Porque son títulos diferentes. No es triangular. El título pagaré es lineal. No hay aceptación. No intervienen tres sujetos, intervienen solamente en su origen dos. El librador librado y el beneficiario. Claro, pueden intervenir después otros sujetos. ¿Pueden intervenir después otros sujetos? Sí, el avalista, el endosante, el endosatario, sí, por supuesto. Pero eso ya son sujetos que van a intervenir en forma accesoria. Aquí nos estamos refiriendo a los dos sujetos que le dieron origen al título. A esos dos sujetos. Bien. Podré emitir un pagaré que indique páguese a la vista, páguese a 10 meses vista, sí, pero va a estar de acuerdo al contenido, a la redacción del pagaré. El pagaré debe de reunir los requisitos siempre del 386 y los particulares que vamos a leer. Pero eso no prohíbe, como en la letra de cambio, que podemos indicar por qué se está emitiendo el título. ¿Puedo pactar intereses convencionales? Sí. No como en la letra de cambio, que en determinadas letras de cambio, forma de vencimiento, sí podrán incorporarse intereses. Aquí, en todos. Si quieren, ustedes le indican con intereses, son intereses. No importa. Le pueden indicar cuál va a ser la forma de pago, abonos.
pero tendrán que indicarse cada cuánto debe de abonarse. Y cuando se vaya abonando, se va. En esta fecha pagó Videoparra, me dan mi recibo y queda anotado en el título mismo. Es decir, es un documento muy práctico y es mucho más utilizado en esa práctica que en la letra de cambio. Entonces, es un título que habla en primera persona. Me obligo. No estoy obligando a otra persona, como en la letra de cambio. No, aquí me obligo. Yo me obligo. Estamos llevando un control de asistencia para que se lo trasladen al resto de sus compañeros. Ahorita solamente de 136 hay 60 en clases. Asistan a clases. Asistan a clases. ¿Pueden apuntar esto, por favor, en su cuaderno? No acostumbramos a hacerlo, pero hoy lo voy a hacer. ¿Ya tiene listo su cuaderno? Bien. Sí, licenciado. Sí, licenciado. El pagaré, Sí, el pagaré a la orden es un documento por el que una persona, entre paréntesis, suscriptor, cierran paréntesis, por el que una persona, entre paréntesis, suscriptor, cierran paréntesis, se obliga a pagar a otra. Se obliga a pagar a otra. Entre paréntesis, tomador o beneficiario del título. Tomador o beneficiario del título. Cierran paréntesis. Determinada, determinada cantidad de dinero. Punto y seguido. Al igual que la letra de cambio, al igual que la letra de cambio, expresa una relación jurídica. Punto y seguido. No contiene una orden de pagar. No contiene una orden de pagar. Sino que contiene una obligación. Subrayar. Sino que contiene una obligación propia del pago. A cargo de la persona que lo firma. A cargo de la persona que lo firma. Coma. Contiene una promesa incondicional de pago. Contiene una promesa incondicional de pago. Seguido. Queda limitada.
un acreedor y a un deudor. Aparte. El que libra la letra de cambio es el propio librador librado. El pagaré es el propio librador librado. Que al hacerlo de esta forma, se convierte en el aceptante. Es decir, en el principal obligado al pago. Aparte, puede contener la cláusula con protesto o no es necesario el protesto. Punto y siglo. Participan en este título como sujetos accesorios o secundarios los endosantes y endosatarios. Y como principal, solidariamente responsable, el avalista. Aparte, además de contener los requisitos del artículo 386 del Código de Comercio, debe contener debe contener uno, la promesa incondicional de pagar. La promesa incondicional de pagar. Y subrayan esa incondicional. Y dos, el nombre de la persona a quien debe hacerse el pago.
aparte, en el contenido del pagaré, podrán pactarse intereses convencionales. Podrán pactarse intereses convencionales. Leamos el contenido del artículo 490 del Código de Comercio. Establece el 490 requisitos. Además de lo dispuesto por el artículo 386 de este código, el pagaré deberá contener. Leíamos en la letra de cambio que además del 386 tiene requisitos particulares. Aquí el pagaré también, además de los requisitos del 386, tiene estos requisitos particulares. 1. La promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Quiere decir que el pagaré representa dinero. No puede ser emitido al portador. No puede ser emitido al portador. 2. El nombre de la persona a quien debe hacerse el pago. Aquí viene lo lineal. Lo lineal va a consistir en que el librador se obliga a pagarle al beneficiario. Eso es lo lineal. Ya no es triangular, sino que es directo, lineal. Yo, Ovidio Parra, pagaré a María Raquel la cantidad de tanto dentro de tal plazo. O bien, pagaré mediante las siguientes amortizaciones. Primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes. Tiene que tener una fecha de vencimiento y una fecha de creación. Porque si solamente tiene fecha de creación, y acuérdense de esto, si solamente tiene fecha de creación, hoy, 8 de marzo del 2022, pero no se indicó cuándo iba a ser el vencimiento, se entenderá que el pagaré debe de ser pagado a la vista, es decir, dentro del año siguiente a su creación. Omitieron la fecha de vencimiento, pero sí está la fecha de creación. Entonces, se entenderá, aquí sí se le aplica de forma supletoria la letra de cambio, que se deberá cobrar dentro del año siguiente a su creación. ¿Por qué? Porque no se indicó cuándo se iba a pagar. Pero, ¿qué sucede con el pagaré? El pagaré siempre va a tener la fecha de creación y la fecha de vencimiento. Claro, ambos, como ya estudiamos, pueden ser que agregados. Si a alguien se le olvidó, lo agrego. Si no se indicó el lugar de domicilio, el lugar donde se emitió el título. Si no se indicó dónde debería de pagarse, en el lugar del domicilio del deudor. Pero regularmente este título, este pagaré, quienes hayan llevado a cabo negocios o préstamos por compra de enseres, en Simán, en la Curazao, en cualquier lugar de estos grandes empresarios, firmarán un pagaré. Y ustedes encontrarán que el pagaré es extenso. No es tan formal como la letra de cambio. Es extenso, le pueden indicar para qué me va a servir, cuándo voy a pagar, los intereses convencionales, pero siempre y cuando que contengan los requisitos del 386 y del 491. Es válido. Como pueden haber pagarés de media página, como pueden haber pagarés de una página completa. Le pueden agregar lo que quieran,
siempre y cuando no sea ilícito y no vaya en contra de las normas del Código de Comercio. Y que reúna los requisitos del 386 y del 491. Y de ahí todo es posible. Sigamos. 491. En el pagaré podrán establecerse intereses convencionales. Y lo subrayo. Convencionales. También podrá estipularse que el pago se haga mediante amortizaciones sucesivas. ¿Quieren pagar de un solo plazo o quieren pagar mediante amortizaciones? ¿Verdad? En la letra de cambio podría ocurrir, pero no está establecido. En este título se indican pagos convencionales, sí. Lo que se indica en la letra de cambio es podrá haber pago parcial, lo cual se anotará en el título mismo y se cobrará el saldo. No les dice, esta letra de cambio se pagará de esta forma. Por eso hay letra de cambio que ustedes van a ver 1, 2, 3, 4 y 5. Cada letra de cambio es autónoma. Es principal y acredita un pago. Pero no van a ver una letra de cambio en el reverso, se pagará de esta forma. El primer mes, el segundo mes, el tercer mes, lo que hacen es emitir una letra de cambio por mes o de acuerdo a cómo vayan a pagar. Pero lo virtuoso aquí del pagaré es que en el título mismo podrán consignar la forma de pago. De un solo pago o pago en 12 meses, 10 meses, 20 meses. No hay limitación. 492. Obligaciones del creador. El signatario del pagaré se considerará como aceptante de una letra de cambio. Voy a repetir. El signatario del pagaré se considerará como aceptante de una letra de cambio. A ver, Gregoria Candelaria, ¿por qué? Gregoria. María Raquel. Buenas noches, Eric. Buenas noches, María Raquel. ¿Por qué se considerará al signatario del pagaré como aceptante de una letra de cambio? Disculpe, Eric, no sé. ¿Por qué, María Raquel? ¿Se lo tendría que saber? ¿Le puedo responder yo, licenciado? Sí, Evelyn. Es porque en el pagaré se da el caso de que el mismo librador es el librado y en ese sentido, pues ya no es necesario de que haya aceptación, sino que desde su creación se da esa aceptación. Muy bien, Evelyn. Gracias, Evelyn. Esa es la respuesta. ¿Por qué como aceptante de una letra de cambio? Porque es el librador librado. No necesita aceptación. Ahora a ver si me responde esto, María Raquel. Busque la aceptación. ¿Y qué es aceptación? ¿Me escuchó, María Raquel? Sí, permítame. Y si me puede apoyar en eso, Emanuel de Jesús, por favor. Ok, Lick, ahorita lo busco. Manejo de código, quiero, por favor. Manejo de código. Artículo 451, compañeros. Carlos Ignacio.
Sí, buenas tardes, licenciado. 451, aceptación obligatoria. Exacto. Dale, Carlos Ignacio, Emanuel, María Listo, Raquel. listo. Gracias, Carlos Ignacio. La aceptación dice el artículo 451, las letras de cambio, pagaderas a cierto tiempo vistas, deberán presentarse para su aceptación dentro del año que siga su fecha. Cualquiera de los obligados podrá reducir ese plazo si lo consigna así en la letra de cambio. En la misma forma, el librador podrá, además, ampliar el plazo y aún prohibir la presentación de la letra de cambio antes de determinada época. Gracias, Emanuel de Cruz. La respuesta está en aceptación obligatoria y aceptación potestativa. ¿Qué es la aceptación? La aceptación es el acto por el cual la persona que se obligó a pagar en determinadas formas de vencimiento, tal como dice Manuel de Jesús, debe aceptar la letra. ¿Para convertirse qué? Para convertirse en el principal obligado. ¿Verdad? Brenda, su micrófono. Se Tengo convierte una, en el librador librado. Sí, Emanuel de Jesús. tengo una parte que dice que la aceptación es el acto por el cual el librado da su consentimiento en que el plazo establecido en la letra de cambio empiece a correr. Uh-huh. Ese es en la letra de cambio a ciertos días vista. Quiere decir que acepta él la letra y que a partir de que la aceptó, el plazo empieza a correr para pagarlo. Por eso es que en ese tipo de aceptación acepté la letra y me obligo a pagarla. Por eso es que si no me aceptó, levanto protesta. Si me aceptó, no tengo necesidad de protesta. Solamente quedo a la espera de ¿qué? De ir a cobrar. Si en el momento de cobro no me hace efectivo el pago, entonces levanto el protesto por falta de pago. Si en su momento, que es anterior, no me acepta la letra, voy a protestarla. Porque no me aceptó. ¿Qué quiere decir eso? Que si no me la aceptó, no me la va a pagar. Pero si me la aceptó, todavía tengo yo la esperanza de que me va a pagar. Pero resulta que no me pagó, entonces debo de protestar. ¿Qué acredita el protesto? El protesto acredita que puse a la vista el título en tiempo y no me fue pagado. Esas dos características tiene este, que la presenté en tiempo y no me fue pagada. Entonces, en este artículo está haciendo mención, María Raquel, a que el signatario, dice, del pagaré se considerará como aceptante de la letra de cambio. ¿Por qué? Porque es librador, librado. El mismo que suscribió el título se está obligando a pagar. Por eso dije, primera persona, pagaré. Entonces, rótulo, pagaré. Fecha de creación, redacción. Yo, Ovidio David Parra Vela, pagaré a María Raquel de Los Ángeles tal la cantidad, pagaré en forma incondicional a María Raquel la cantidad de 400 quetzales el día tal. Este pagaré devengará intereses del tanto por ciento mensual. ¿Verdad? Está redactado. Está indicado qué fecha va a pagarse. Firma, nombre y dirección. ¿Por qué? Porque es dirección del librador librado. Porque es el lugar a donde se le va a ir a cobrar. Ahora, Ovidio Parra puede decir, pagaré el día 20 de septiembre del 2022 en la ciudad de Escuintla. Me estoy trasladando. Quiere decir que estoy diciéndole
que es una letra como que fuera letra de cambio domiciliada. Estoy diciendo dónde se va a ir a pagar. Pueden emitirme un pagaré en la Ciudad de México por 300,000 pesos e indicar que se pagará en Guatemala. Sí. Entonces pagaré en la Ciudad de Guatemala el día tal 300,000 pesos. Llegan a cobrarme, no pagué. ¿Debo protestar? No, a menos que diga con protesta. Planteo el juicio ejecutivo de acción cambiaria. Y voy a repetir algo. Traigan a su escritorio el esquema del juicio ejecutivo común y el juicio ejecutivo en vía de apremio, para que establezcamos, tal como quisimos hacerlo, en el examen, que sean analíticos. No tienen necesidad de usar el código. Si lo estudiaron, saben la solución. ¿Cómo resolverlo? Entonces, este nos da el esquema, cuál es el procedimiento de cobro. Entonces, no me lo pagan. Si indica con protesto, levanto el protesto, testimonio, etcétera, etcétera. Pero si indica sin protesto o no dice nada, simplemente voy al tribunal y con el mismo título demando. Solamente que lo voy a decir al juez. Se obligaron a pagarme 300,000 pesos. Tengo que convertirlo a quetzales, cuyo monto es equivalente en quetzales a 250,000 quetzales. Entonces aquí lo voy a demandar por 250,000 quetzales. ¿Por qué? Porque es el tipo de cambio de la plaza en Guatemala y porque se debe de demandar en moneda nacional. Ustedes van a ver en tribunales demandas ejecutivas por miles de dólares. Van a indicar, me debe 500,000 dólares, cuyo equivalente en quetzales es. Entonces el juez va a condenar de acuerdo al monto en quetzales, su equivalencia, porque el dólar no es moneda de curso legal en Guatemala. El peso no lo es, la moneda nacional es el quetzal. Entonces lo cambio, lo equiparo, lo equivalgo a quetzales. Entonces el pagaré es un título muy versátil, versátil en sí. Ahora quiero, por favor, que tengan a la mano un pagaré, ya sea en sus libros de texto de cualquier autor, o que vean en internet, y quiero que me lo lean. Por favor, Ana Paz, Elisa Noemí Aftún, Ana Paz y Elisa Aftún, ¿puedes leerme el contenido de un pagaré? Yo, Rigoberto Cepeda Azurdia, prometo pagar a Juan Manuel Solares Rizo la suma de 400 quetzales el día de marzo en la Cuarta Avenida 13-80 de la zona 1, Ciudad de Guatemala. La suma representada por este pagaré devengará intereses del 4% mensual, los cuales se pagarán al finalizar cada año del plazo. La falta de pago de una anualidad por concepto de intereses dará por vencido el plazo y se podrá ejecutar la obligación contenida en este título. Está la fecha, Guatemala, y la firma, Rigoberto Cepeda Azurdia, Tercera Avenida 570, Zona 1, Ciudad de Guatemala. Perfecto. Gracias, Ana Paz. Gracias, Ana. Elisa. Elisa.
Jackson. Jackson González. O Marcos. Licenciado, buenas tardes. Jackson o Marcos. Buenas tardes, Mónica. ¿Puedo leer que Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Marcos. Léalo, Mónica, después Marcos Ariel. Este lo encontré en internet, dice Lima, 25 de agosto del 2006. Pagaré en esta ciudad a la orden de Julio Paredes la cantidad de 300 nuevos soles por préstamo en efectivo. Domicilio, Avenida Corpac, número 352 y la firma. ¿Qué hubo ahí de interesante, Mónica? ¿Vio si este pagaré reúne los requisitos del 386 y del 491? Si reúne los requisitos es válido, pero fíjese aquí lo interesante es que el librador librado indicó, ¿por qué? Por préstamo. Es decir, podemos indicar el motivo del por qué. No es tan cerrado como la letra de cambio, sino podemos indicar el por qué. Por préstamo, porque voy a comprar una casa, porque voy a comprar un carro. Podemos indicarlo, no nos lo prohíbe la norma. No nos lo prohíbe. Todo es que reúna esos requisitos. No puede venir alegando, no, es que no reúne los requisitos porque puso eso. No. Una vez reúna los requisitos, no como en la letra de cambio. El vale es abierto, por eso lo indicaba. El vale es mucho más utilizado que la letra de cambio. Pero ¿qué puede ocurrir también, Mónica? Que nos indiquen a 90 días, a 2 años, a 3 meses. Puede darse el caso porque él es aplicable. Las normas de la letra de cambio. Pero es una promesa incondicional. A 3 meses, yo, Ovidio Parra, me comprometo a pagarle a Mónica José la cantidad de tanto que devengará tantos intereses, porque ella me prestó, porque me ayudó para la reparación de mi carro. No hay ningún problema. Siempre y cuando, que estoy diciendo, que se cumpla con los requisitos del 386 y del 491. Gracias, Mónica. A ver, Marcos. Sí, muy buenas tardes, licenciado. Yo encontré este ejemplo acá en internet. Dice, pagaré. Yo, David Sebastián Valles Torres, prometo pagar a Fabiola Orizabal la suma de 300 quetzales. El 28 de mayo del 2022, para ponerlo en contexto, en la Tercera Avenida, Finca El Zapote, Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, Ciudad de Guatemala, cuyo pago será mediante amortizaciones sucesivas a razón de 100 quetzales a partir de la fecha de la creación de este documento hasta la fecha de vencimiento. Tiene la fecha en la que fue creada, que en este caso pongamos que fue Guatemala 8 de marzo de 2022, tiene el nombre, la avenida, la dirección y dice Ciudad de Guatemala. Gracias, Marcos. ¿Cuál es lo interesante de lo dictado por Marcos? Hay dos cosas ahí interesantes. Que está indicando en dónde va a ser el pago. ¿Sí? Está indicando dónde va a ser el pago. ¿Y cuándo va a ser el pago? No tiene ningún problema. Ahora, ¿qué pasaría si indica fecha de creación? Y yo, Ovidio David Parra Vela, me obligo a pagar en forma incondicional la cantidad de tanto a Brenda Catalina, la cantidad de tanto que serán pagados mediante abonos, que es también lo otro interesante, lo de Marcos, que están pagados por abonos. Pero no indico fecha de vencimiento. Yo, Ovidio David Parra Vela, pagaré a Marcos Ariel la cantidad de 400 quetzales, los cuales devengarán intereses de tanto por ciento. Esto me va a servir para comprar eso
pero no indico fecha de vencimiento. ¿Qué norma le aplicarían en forma supletoria de la letra de cambio? Que quedaría a cierto tiempo vista. A cierto tiempo. ¿Por qué a cierto tiempo vista, Brenda? Porque como no indicó la fecha, entonces podríamos tener un año del tiempo del día de su creación para podérsela presentar para que lo pague. Sí, pero entonces le aplicaría a cierto tiempo vista, ¿está bien? Se la doy como buena. Y a la vista. ¿Por qué? No se indicó fecha de vencimiento, debo de entender que debo de pagarla dentro del año siguiente a su creación. ¿Oye? Bien por la respuesta, Brenda. Entonces, si no se indicó fecha de vencimiento, se entenderá que debe pagarse a la vista. Es decir, al siguiente día, 3 semanas, 2 meses, 4 meses, 6 meses. Y si no, señor juez, es que yo no le pagué porque ahí no dice fecha de vencimiento. Entonces se aplica en forma supletoria lo establecido en la letra de cambio. Día a la vista. Entonces, no todas las normas de la letra de cambio le van a ser aplicables al pagaré. Porque sería a veces engorroso. Regularmente los pagarés son pagaderos a día fijo. Regularmente. Es raro que ustedes encuentren un pagaré a cierto tiempo vista, a la vista. Va a ser raro. Mucho menos al portador. Pero sí puede darse el caso. Entonces ustedes ahí es donde deben de aplicar su análisis. Y ven por su análisis, Brenda. Porque inmediatamente surge. ¿Cuál es la intención de nosotros en esta cátedra? Es que analicen, que ya se venga por sí sola la respuesta y no se queden pensando o le digan a su cliente, ¿sabes qué? ¿Por qué no regresas mañana o mañana tengo por teléfono la respuesta a eso? No. Porque entonces si ustedes no le dicen eso, ustedes van a sentir inseguros ellos. ¿Y qué requiere? ¿Qué requiere el cliente de un abogado? Su capacidad, su conocimiento y que le va a resolver el caso. Si no se lo va a poder resolver, decirle, eso es difícil resolver. Licenciado. Sí. Disculpe la consulta. A los intereses convencionales yo entiendo que es lo que se pactan entre las partes. Así Pero es. en ese sentido no hay algún tipo de límite para no caer en usura. Muy bien su pregunta. Y a eso íbamos. En el Código de Comercio se establece que el interés legal es el 6%. Si ustedes no indicaron el interés y van a demandar, ustedes pueden decir más capital, más los intereses legales, el 6%. Ahora, cuando se pactó en forma convencional, escuchen bien, debe de pactarse de acuerdo al tipo de cambio, de acuerdo a la tabla que emite el Banco de Guatemala a través de la Junta Monetaria o de la Superintendencia de Bancos, que les indica a los bancos y a las financieras cuál es el interés que debe cobrarse. ¿Puede ser menor a eso? Sí. ¿Puede ser mayor a eso? Sí. Pero, fíjense bien lo que deben preguntar. Si se incurre en usura. Voy a plantear este caso. Ustedes van a un banco del Sistema Nacional, a una financiera. Ellos le van a aplicar la tasa de interés que el Banco de Guatemala les ha fijado. Si lo hacen más allá de eso, cuidado, ellos están en problemas. Ellos no se pasan. 1. 2. Pero si ustedes tienen tanta necesidad y en los bancos como piden tanto requisito, patrimonio, que es posible no les aprueben el préstamo, entonces se van con un prestamista. Y el prestamista le dice, bueno, yo inmediatamente se lo presto. ¿Me dan garantía su casa o me dan garantía su carro? Ellos inmediatamente.
pero le están cobrando intereses más arriba a veces que lo del sistema bancario. ¿Por qué? Porque no son bancos. ¿Qué sucede si se pasa de la tabla? Y ustedes llegan con el juez y le dicen, fíjese que no puedo pagárselo porque, mire, me está cobrando intereses elevados. Y como suele pasar en Guatemala, puede ser que el juez le diga, ese es su problema, Augusto. ¿Por qué? Por la autonomía y la voluntad, le va a decir. Pero un juez debe resolver de acuerdo a la ley y de acuerdo al derecho. ¿Y qué es lo que pretende la ley y qué pretende el derecho? Es la aplicación de la justicia. Entonces ustedes escuchan a muchos en la radio, en la televisión, si es que debe aplicarse la justicia, debe aplicarse la ley. Si el fallo es justo o no, eso es otra cosa. Como derecho no es ley, ni la ley es derecho. Como un fallo puede ser justo, como un fallo puede ser injusto. Entonces, el juez puede decir, es que esto depende de la autonomía, usted se obligó a eso, usted debe pagar. Un juez debe decir, no señor, aquí se extralimita, sale condenado a pagarle los 20,000 quetzales, pero los intereses se los fijo al tipo de ley, interés legal. Y el otro puede decir, no, si él se obligó conmigo. Debe resolver el juez, de acuerdo, dice, a la ética también. ¿Sí? La ley del organismo judicial. Forma de interpretar la norma. E inclusive de acuerdo a los principios generales del derecho. ¿Podría el juez decirle en sentencia, y debido a los altos intereses, certifíquese lo conducente? Localícenme en su código penal el delito de usura y en el código civil lo relacionado a los intereses. 1 minuto para eso. Todos. Damaris y Daniel Curajay. Damaris y Daniel Curajay. Buenas noches, Link. Damaris. Sí, en el artículo 276 dice, ¿De qué ley? perdón, ¿De qué ley? del Código Penal, Sí, léalo. comete el delito de usura quien exige de su deudor en cualquier norma un interés mayor que el tipo máximo que le fije la ley y, perdón, Lick, es que no tengo mis lentes, o Sí. evidentemente desproporcionado con la prestación, aun cuando los créditos se encubran o disimulen bajo otras denominaciones. El responsable de usura será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años y multa de 200,000 quetzales. Gracias, Damaris. Entonces hay un tipo penal, ¿verdad? Hay un delito, ¿verdad? Hay un tipo penal. Eso me puede ocurrir en el tribunal. Y si no, usted, autonomía de la voluntad. Usted se obligó a eso. Ahora, se los cambio. Pueden ir ustedes al Ministerio Público y decirle, fíjese que yo me comprometí con él a pagarle.
pero fíjese que me está cobrando el 35%. Y vengo a denunciarlo o vengo a querellarlo por usura. Lo usual en nuestra burocracia, es posible que el Ministerio Público le diga, mire usted, esto es un asunto privado. Vaya a resolverlo a tribunales civiles. Entonces, ¿para qué está el tipo penal? ¿Puede pasar? Sí. ¿Han escuchado ustedes algún proceso penal por usura? ¿Por qué? Autonomía de la voluntad. No. El hecho de que haya autonomía de la voluntad no quiere decir que haya abuso del derecho, que exista abuso de la ley. Porque de ser así es injusto. Estamos siguiendo en contra de asuntos éticos que el derecho debe de resguardar como principios generales del derecho. En consecuencia, la ley que proviene del derecho tiene que ser aplicable. ¿En qué artículo del Código Civil está lo relacionado a los intereses? Licenciado, Si adquiere el Código de Comercio, encontramos el 6% en el Código de Comercio. Sí, Evelyn. Se encuentra en el artículo 1948 del Código Civil, en el cual indica, las partes pueden acordar el interés que les plazca o les parezca, cuando la tasa de interés pactada sea manifiestamente desproporcionada con relación al interés corriente en el mercado. El juez podrá reducirlo equitativamente tomando en cuenta la tasa indicada en el artículo 1947 y las circunstancias del caso. Asimismo, en el artículo 1947 indica, el interés legal es igual al promedio ponderado de las tasas de interés activas publicadas de los bancos del sistema al día anterior a la fecha de su fijación, reducido en 2 puntos porcentuales. En defecto de su publicación o en caso de duda o discrepancia, se solicitará informe a la Superintendencia de Bancos, el cual tendrá carácter definitivo. Bien. Gracias, Evelyn. Perfecto. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros aquí en el Código de Comercio? Cruzar el artículo 276 del Código Penal y el 1990 y pico que hizo mención Evelyn, donde nos indique que hay intereses. Por ejemplo, en la letra de cambio, a cierto tiempo vista, que indica que sí podemos fijar intereses, y aquí, en el 491, cruzamos. Hay tipo penal. Y fíjense ahí, la mención de Evelyn. Resolvió, y el juez debe resolver de acuerdo a la equidad. Equidad. Localícenme en la ley del organismo judicial en donde está establecido la equidad. El juez resolverá de acuerdo al derecho, de acuerdo a la ley, de acuerdo a los principios generales del derecho, pero indica también 10. Léalo, por favor, Edgar Rolando. Léalo todo. Todo. Gracias, Edgar Rolando. Entonces, no necesariamente el juez debe de resolver de acuerdo a la ley, sí, pero la equidad. ¿Y la equidad a dónde nos va a llevar? A la justicia. A lo justo. Porque pueden haber fallos justos, pero también pueden haber fallos injustos. ¿Verdad? Entonces,
tenemos nosotros que adecuarnos aquí como jueces. Sería el problema. Comparece ante el tribunal tal y tal y tal, fulano tal, indicando de que le deben, por virtud de un pagaré, la cantidad de 50,000 quetzales, más intereses que se fijaron en 30% mensual, que equivalen a 25,000 quetzales. Demando, señor juez, la cantidad de 25,000 quetzales. Llaman a la parte demandada, le corren audiencia, evacúa la audiencia, se opone, plantea excepción y le dice al juez: si bien acepto que le debo, no le debo esa cantidad porque los intereses son excesivos. Entonces, el juez, ¿cómo le va a resolver? Le va a resolver: lo condeno también a 25,000 quetzales de intereses porque usted se obligó a ello. Entonces tiene que aplicar la informa supletoria. El Código Civil en relación a lo que establece en 1945-47 y las formas de interpretar la norma, la ley del organismo judicial. Y le va a decir: usted deberá pagarle el capital más los intereses que fijo en tanto. ¿Por qué? Los intereses fijados en ese documento no se adecúan al sistema que proviene de las disposiciones de la Junta Monetaria. ¿Me explico? Y por el otro lado puede llegar al Ministerio Público ese señor. Es una relación usurera. El MP va a decir: su problema usted se obligó. Un fiscal no puede desconocer estas normas porque se les va a llevar al juez. Y el juez no puede tampoco obviar esas normas y agarrarse de la autonomía de la voluntad. No, aquí es donde entra el derecho. Y se aplica la ley para buscar una resolución, un fallo justo. Queremos de ustedes análisis, uso del código. No tengan miedo, participar. Están tras una computadora, tras un teléfono. No tienen por qué tener pena ni vergüenza. No lo hagan. Participen, por favor, muchachos. Bien, damos por hoy terminada la clase. Les agradecemos y quiero dejar 2 tareas. 1, para el próximo día de clase, la elaboración en su cuaderno de un pagaré. 2, el estudio del cheque, que es el próximo tema. ¿Qué quiero? Definición de cheque. Y 2, clases de cheque, que no solamente lo enumeren, sino que expliquen cada uno de ellos y de acuerdo al Código de Comercio. Les deseamos buenas noches. Jóvenes, que estén bien. Buenas noches. Descansen. Muchas gracias. Buenas noches.